María, que la Virgen María los proteja con su manto. Esta vez vamos a hablar de los concilios, por qué y para qué. Son importantes simplemente para que la Iglesia se ordenara en cuestión dogmática, litúrgica y de jerarquía. Todo esto ha sido en base a muchos años que han pasado y que han hecho presente a los católicos en sus necesidades, en sus realizaciones, en sus proyectos para que la Iglesia ya formada al paso del tiempo con todos sus complementos, que son demasiados, pues lleguen a un paso ya para realmente los católicos sentir que tenemos una iglesia completa, una religión basada en muchos aspectos que realmente van pues dejando huella en nuestra vida diaria y en todo nuestro peregrinar. A partir de los primeros concilios, el concilio del año 50, que fue apostólico, y del año 325 ya fueron ecuménicos, o sea, ya universales o mundiales, que llevaron a todas estas formas, todas estas bases para que todo el católico entienda y comprenda por qué se ha llevado así y que se ha formado mediante realmente bases firmes, rocas fuertes, columnas que sostienen toda la doctrina, todo el parecer de la vida diaria del católico y de todas las todos los complementos que hacen que funcione la vida católica así. En fin, el concilio de Éfeso en el año 423, que se promulga que la Virgen también tenga veneración, divinidad, y que sea parte de una gran emblema para seguir nosotros no nada más creyendo en Cristo, sino que la Virgen tenga intervención plena para que todos los católicos que ya estén realmente creyendo en su religión la pongan en un lugar privilegiado. En el año de 325, en el concilio de Nicea, ahorita vamos a hablar bastante de eso, pero que de alguna forma el concilio de otro concilio, que es el concilio de Trento, en el 1628, hace que parte de la jerarquía se complemente y que pues no es por atacar al protestantismo, sino que nada más realmente hacer bases más sólidas y unas reformas más claras para que el cumplimiento de las normas y los cánones no se pues se borren, se quiten, se clausuren, se opaquen, se pongan en tela de juicio. Tampoco, no se trata de eso, sino que únicamente es fortalecer a la Iglesia así, conforme van pasando. En el año de 1871, con el Concilio Vaticano I, también se ve la infalibilidad del Papa y varios aspectos que se toman para que ya en el Concilio Vaticano II se ponga en práctica y ya se dé ejercicio grande, ya se acuerde, ya haya registros ya plenos para que haya una reforma realmente ya estructurada para que así funcione la jerarquía y también la forma de los laicos en cuanto a la Iglesia. Es que somos el pueblo de Dios, que ahí se afirma, y también que en el Concilio Vaticano II se forma el catecismo de la Iglesia Católica, que funciona bien, y ya también están incluidos algunos cánones, ahí no son completos, ¿no? Pero forman unos, que serán unos 100 cánones, que realmente son ahorita cerca de 1400 cánones que rigen la
vida clerical y la vida laica de toda la jerarquía y todos los complementos que hacen que funcione bien la religiosidad. Veamos el más importante que también forma parte de la base de la comuna primera para que todo esto de la religión sea sólida, tenga bases fuertes, tenga columnas. Es el Concilio de Nicea. Vamos a hablar también de en qué se basan los concilios y para qué son. Sí, es el por qué y para qué son los concilios para el católico. Aquí dice, los concilios se dividen en tres aspectos ya definidos y esos son acuerdos dados por elección de cardenales o en otro tiempo por obispos, firmados. También se hace el registro en soluciones de temas a tratar en que se hace un tipo de libro. Bueno, ya lo ponen ya como que es un acontecimiento que fue de una fecha registral. Luego, 2. Proyectos alcanzables de los acuerdos realizados después del concilio. En obras y cambios ya acordados entran en acción y funcionan después del concilio. Un ejemplo de ellos es la creación de templos católicos, la ordenación de sacerdotes y también los cánones nuevos funcionando. Y 3 son temas no terminados en el concilio en donde no fue posible su acuerdo y su solución está pendiente para el próximo concilio. Esas son las tres partes que se dividen los aspectos fundamentales, por eso son creados para esos. Ahora, veamos el concilio de Nicea, que en su parte fundamental y los registros y los acuerdos que llegan ahí son 7. Estos son, dice, se fundó la base de la Iglesia Católica en la doctrina del credo, que en la actualidad se hace en cualquier misa. 2. Creación de concilios posteriores, a partir de este que fue ecuménico, universal, mundial, para después hacer más en Cartago, Hipona, Efeso, Calcedonia, etc. 3. Registro de la Pascua. Esas son partes que se conoce como fundamentales. Pascua no judía, diferente día y diferente duración. Es la Pascua de Resurrección. 4. Creación del libro completo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, misma hecha en papiro, refiriéndose en un solo libro llamado Biblia. 5. El registro para la elección y la forma de un representante general. El emperador Constantino hacía de moderador, de organizador y de anfitrión en ese concilio. Él puso a Silvestre y después en Constantinopla se elige al primer obispo de Roma o papa. 6. Creación de 20 cánones o leyes para que después del código se haga el código de derecho canónico. 7. La creación de un día para la celebración de la liturgia de la misa y se decidió que el domingo era el día del Señor o Dios Jesucristo, en donde se bautizaba y se daba la comunión. Esos son 7 aspectos que se dan, algunos ya registrados y otros también en proyecto, ¿no? Así como la creación de más templos y otros lugares para que se celebren los obispos las misas en ese tiempo. Ahora, veamos una pequeña
semblanza de qué fue el concilio, dice aquí. El concilio inicia el 2 de mayo del 325 después de Cristo y termina el 25 de julio de 325 después de Cristo. Asentado de la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Ortodoxa Oriental y Asiria de Oriente, presidido por Ocio de Córdoba, que es era el obispo de César Augusto, ahora Zaragoza. España, o Hispania, como se decía antes. Asistencia de 318 obispos. Los temas de discusión es el arianismo, fecha de Pascua de Reflexión, inicio de la Biblia cristiana, creación de 20 cánones o leyes internas, nombramientos de obispos por un obispo de cada región, registro del domingo como Día del Señor. En un resumen, todo lo que se acordó en el concilio y lo que se haría en el próximo concilio, todo lo que se registra con la elección de un representante general para la nueva religión cristiana, así se llamaba, ahora llamado Papa. En aquel tiempo se llamaba religión nueva cristiana, religión nueva cristiana, así se llama. Hoy es catolicismo. Bien, entonces, a 1700 años del concilio, 1701, que va a ser hoy, este año, respecto del tema, existen también aspectos histórico, espiritual y dogmático. Antecedentes históricos. Ya aceptada la religión cristiana como la más verdadera y autorizada para la congregación de asambleas, misas en varios lugares a partir del edicto de Milán en el año 303 después de Cristo, y para registrar a los obispos de todo el Imperio Romano que se vivía la nueva religión cristiana, y habiendo hecho por el primer concilio de obispos en Arles en el 314, en donde se reunieron a más 50 obispos. Todo el territorio romano, a partir de ese concilio, se construyeron templos cristianos en todo el imperio y los mismos obispos nombrando a más obispos hasta llegar a 318 obispos en el año 325. Todo el imperio en 11 años, con apoyo de Ocio de Córdoba, obispo de César Augusta, lo que les comentaba, a partir de ese concilio que se celebró en Nicea, con el emperador Constantino como anfitrión, tratándose de establecer una cierta paz en todo el territorio a base de la nación cristiana. Como gran convencido del poder de Dios, pone todo el apoyo económico y militar al servicio de la nueva religión cristiana. Así se nombra. Por otra parte, bueno, nada más voy a leer unos 7 cánones, realmente son 20, pero que se basan y se registran en ese concilio y forma parte para después que todos los obispos, todos los sacerdotes, diáconos, lo lleven a cabo. Dice así: el concilio de Nicea de 325, o reglas de los 20 cánones de disciplina con temas y su organización. 1. Sobre los lapsi, aquellos que habían caído de la fe durante las persecuciones, establecieron normas sobre la penitencia que debían de cumplir. 2. Sobre las obligaciones del lapsis, si se descubría que al clérigo había sido ordenado mientras era lapsus, debía ser excluido sobre el mismo. 3. Sobre las mujeres que viven con clérigos, el promedio que obispos, diáconos vivieran con mujeres, excepto parientes cercanas, madre, hermana y personas de intachable reputación. 4. Sobre la ordenación de clérigos, que se definieran las normas para la excomunión y la reconciliación de los excomulgados. 6. Sobre la jurisdicción de los obispos, se confirma la jurisdicción del obispo de Alejandría, sobre Egipto, Libia y Pentápolis. Y 7. Sobre la celebración y el clero y las costumbres. Se abordaron temas relacionados con el comportamiento del clero, incluyendo una provisión de la usura y la obligación de permanecer en sus propias iglesias. Pues sí, es todo lo que les comento, todo lo que se ha hecho para que nosotros partimos de las bases y las columnas para que todo esto que tenemos como religión sea basado en doctrina, en leyes, en jerarquía, en tradición y en todo lo que
el canon y los cánones piden. Por el momento, gracias y hasta la próxima.